Historia por mi hijo mayor, Mateo, siempre ha tenido los amigos más extraños. No sé por qué, pero en sus primeros años atraía a lo que se consideraría los chicos raros. Tengo un montón de anécdotas sobre esto, pero hay una que se clava como una espina. Era el año 2018 y Mateo estaba en cuarto grado. Nos habíamos mudado recientemente a un pequeño pueblo en las sierras de Córdoba, Argentina, por el traslado de trabajo de mi esposo. Mateo era nuevo en la escuela, pero siempre había sido un niño extrovertido y amigable, así que mi esposo y yo no nos preocupábamos mucho por su capacidad para hacer amigos. Nos adaptábamos bien como familia, y todo iba de maravilla en la escuela. Estaba más que contenta la primera vez que conocí a los padres de sus compañeros. Todos parecían personas honradas y decentes, con trabajos estables y valores familiares sólidos, lo que me daba tranquilidad en un lugar nuevo donde aún no conocía a nadie. Unos meses después de la mudanza, recibí una llamada de la escuela a mitad del día, pidiendo que uno de los padres viniera a discutir un incidente involucrando a Mateo y otro alumno. Mi esposo estaba trabajando, así que asumí la responsabilidad y acordé reunirme con el director después de recoger a mi hijo. Recuerdo sentir una mezcla de enojo y confusión. Enojo porque quizás Mateo había tenido una pelea y tendría que castigarlo si era el provocador, pero confusión porque las peleas físicas no eran típicas de él, lo que lo hacía más preocupante. Mateo siempre resolvía conflictos con palabras, influenciado por nuestras charlas familiares sobre empatía y resolución pacífica. Mientras lo llevaba a la oficina del director, se negó a responder mis preguntas sobre el asunto, lo cual también era muy inusual. Normalmente era extremadamente hablador, un verdadero contatodo, compartiendo hasta los detalles más triviales de su día, así que su silencio me inquietaba profundamente. Pensé que estaba avergonzado o asustado, quizás temiendo mi reacción, y no le di más vueltas en ese momento, aunque internamente me preocupaba si algo más grave estaba pasando, como bullying que no me había contado. El director pidió que Mateo esperara en la sala de afuera, así que lo dejé allí, dándole un abrazo rápido para reconfortarlo. Después de cerrar la puerta, me indicó una silla frente a su escritorio donde me senté, notando el ambiente formal con diplomas en las paredes y un aroma a café viejo. Empezó a hacerme preguntas sobre Mateo, del tipo que esperarías. Cómo se comporta en casa, si obedece, si contesta, si es respetuoso, cosas así. E incluso indagó sobre sus hobbies y si tenía rutinas estables, lo que me hizo sentir como si evaluaran nuestra crianza. No tenía más que cosas positivas que decir. Mateo era un niño extremadamente bien portado y respetuoso, y no era solo el orgullo de madre hablando. Era la verdad objetiva basada en reportes de maestros previos y vecinos. Eventualmente, el director me contó por qué me habían llamado. Al parecer, Mateo había tenido una breve pelea con un compañero después del recreo, un chico llamado Tomás. Pregunté por las circunstancias, y esto es lo que me dijo. Eran los últimos 2 alumnos afuera, subiendo las escaleras juntos después de jugar fútbol en el patio. De la nada, Mateo sacó un borrador del bolsillo y golpeó a Tomás en la cabeza, haciendo que cayera al suelo y empezara a gritar, atrayendo la atención de un maestro cercano que intervino inmediatamente. Estaba perpleja. Era totalmente impropio de Mateo hacer algo así sin provocación. Además, había oído hablar de Tomás antes. Mateo hablaba bien de él, como si fueran amigos cercanos compartiendo intereses en cómics y videojuegos, lo que hacía el incidente aún más confuso. Le pregunté más al director, pero no parecía tener respuestas detalladas y admitió que nadie vio el incidente directamente. Pero ambos chicos confirmaron detalles por separado en entrevistas individuales, aunque con versiones ligeramente diferentes que no profundizaron. Luego dijo que Mateo no estaba en problemas, ya que una pelea pequeña no era tan inusual en esa edad, donde las emociones están en desarrollo. Solo quería informarme y que no se tomarían acciones adicionales como suspensiones, lo cual me calmó, aunque me dejó con ganas de entender el contexto completo. Después de eso me excusó, así que salí. Mateo seguía callado sobre todo mientras lo llevaba a casa, y solo se abrió conmigo justo antes de dormir, después de nuestra rutina nocturna de leer un libro juntos. Admito que me había frustrado por su silencio durante el día, lo que probablemente lo hizo hablar, ya que notó mi tensión. Me dijo que Tomás lo había engañado. Le pedí que explicara,
y me contó que jugaban a fingir ser luchadores de un videojuego popular, como Tomás había sugerido para practicar movimientos. Mateo sacó el borrador para un golpe final imaginario, y de repente Tomás cayó fingiendo estar herido de verdad, dramatizando con gritos para atraer atención. Luego le susurró al oído que lo lastimaría seriamente si no fingía que lo había atacado de verdad, quizás por miedo a que revelaran algún secreto o simplemente por manipulación. Así que Mateo lo hizo, y los maestros asumieron que era una pelea real, con razón, ya que el acto fue convincente. Estaba furiosa. Mi pequeño había sido manipulado y acusado falsamente, lo que me recordó casos de bullying psicológico que había leído en artículos sobre desarrollo infantil. En lugar de ir a la escuela inmediatamente, decidí manejarlo yo misma para evitar escalar sin hechos. Esa noche busqué en el directorio de la escuela y encontré el número de la madre de Tomás. Se presentó como Laura. Me sorprendió lo dulce y genuina que sonaba por teléfono. Con un acento cálido que me hizo sentir cómoda al instante, me dijo que había oído del incidente. Sacó la verdad de Tomás después de una larga charla, y ya lo había regañado, quitándole privilegios como videojuegos por una semana. Pensé que era raro que Tomás le contara la verdad tan pronto, quizás por remordimiento o miedo, pero me alegró no tener que convencerla ni confrontar. Luego mencionó que Tomás siempre había tenido problemas conductuales menores al crecer, y a veces pensaba y actuaba como otra persona por completo, quizás influenciado por trastornos como TDAH o algo más profundo que estaban evaluando con un psicólogo. Empecé a sentir lástima cuanto más me contaba. Parecía que no controlaba del todo sus acciones. Y Laura mencionó terapias familiares que estaban probando. Laura sugirió que los chicos organizaran una pijamada para compensar y hacerse mejores amigos, lo cual me pareció genial, ya que promueve la reconciliación y el aprendizaje social. Ofreció hospedar en su casa, que describió como acogedora con un sótano convertido en sala de juegos, y lo aprecié, ya que evitaba preparar mi hogar. Ese fin de semana llevé a Mateo a su casa. Él había vuelto a su yo alegre y hablador, emocionado por la aventura. Laura me invitó a entrar, y nos conocimos tomando vino tinto local mientras los chicos jugaban en el sótano con juguetes y consolas. Como dije, Laura parecía una persona intachable, con un trabajo en educación y un hogar ordenado, y disfruté su compañía, charlando sobre crianza y libros. Me quedé unas horas y el tiempo voló entre risas y anécdotas. Eventualmente, llegó el momento de preguntar sobre la conducta de Tomás, ya que me había estado molestando desde la llamada. Su actitud cambió por completo. Bajó la voz y me contó que a menudo tenía problemas para hacer amigos, posiblemente por un trastorno del espectro autista o disociativo que estaban diagnosticando, y había visto a varios doctores, todos pensando que lo superaría pronto con terapia cognitivo-conductual. Agregó que había mejorado en controlarse, y que socializara más en la escuela era buena señal, mostrando progreso en habilidades emocionales. No indagué más. Solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera seguro esa noche. Y Laura compartió detalles de rutinas seguras como luces nocturnas y chequeos regulares. Laura me prometió que Mateo estaría en buenas manos, y que Tomás no tenía historial de violencia física, solo de actuar extraño en momentos de estrés, como inventar historias elaboradas. Eso me bastó. La mujer era claramente sincera, y hasta se sentía bien saber que Mateo ayudaría a Tomás a aprender a hacer amigos, fomentando empatía en ambos. Finalmente llegó la hora de irme, así que bajé a despedirme de Mateo. Los chicos reían jugando a un juego de mesa como hundir la flota. Parecía que se llevaban genial, con Mateo enseñando reglas y Tomás riendo genuinamente. Besé a mi hijo y me fui sintiéndome optimista. Al día siguiente fui a recogerlo. Esperaba en la puerta con sus cosas y una sonrisa. Asumí que la noche fue bien, quizás con historias divertidas para contar. Saludé a Laura y metí las cosas en el auto. Mientras nos íbamos, Mateo empezó a llorar de la nada, sollozando incontrolablemente. Le pregunté preocupado qué pasaba, y lo que me dijo me dejó boquiabierta, helándome la sangre. Dijo que todo iba bien hasta la hora de dormir. Habían armado sus camas en el sótano, 2 colchones inflables lado a lado, con linternas y snacks para una aventura nocturna. Todo parecía normal al acostarse.
Pero en algún momento de la noche Mateo despertó. No sabía por qué al principio. Quizás por un ruido sutil, luego oyó un susurro desde el baño. La puerta estaba entreabierta y había una luz extraña parpadeante adentro, no como la luz normal del baño. Mateo la describió como luz de vela, con sombras danzantes en las paredes. Escuchó más cerca y se dio cuenta de que era Tomás hablando, pero no solo hablando. Tenía una conversación completa, respondiendo a sí mismo con voces diferentes. Pensó que quizás estaba al teléfono o practicando para una obra escolar, pero cuanto más escuchaba, más raro era. Tomás no se llamaba a sí mismo Tomás. Se llamaba señor Raúl y alternaba entre una voz infantil y una grave, discutiendo temas incoherentes como secretos ocultos y castigos. Mateo se congeló. Era como si Tomás pensara que era otra persona y no hablaba con nadie, solo con el espejo, quizás mirándose fijamente. Luego la vela se apagó y todo quedó oscuro con un silencio opresivo roto solo por respiraciones. Mateo cerró los ojos fingiendo dormir, su corazón latiendo fuerte. Pasó mucho tiempo, quizás una hora, y oyó la puerta del baño crujir al abrirse lentamente. Su estómago se hundió cuando oyó susurros de nuevo, esta vez justo encima de él, como si Tomás se inclinara sobre su colchón. Duró un rato. Mateo no entendía las palabras, ni siquiera sonaban a español. Quizás un lenguaje inventado o murmullos incoherentes. Se quedó quieto, demasiado asustado para moverse, temiendo que cualquier ruido lo delatara. Eventualmente Tomás volvió a la cama como si nada, roncando poco después. Por la mañana estaba normal, bromeando sobre desayunos. Mateo no se atrevió a preguntar, fingiendo que durmió toda la noche. Cuando Mateo me contó, quedé horrorizada. Mi instinto me decía que no era solo imaginación infantil. Algo andaba mal. Recordando lecturas sobre trastornos disociativos donde los niños crean alters para lidiar con trauma. No sabía qué hacer, pero tenía que contárselo a alguien para proteger a otros. Llamé primero a Laura. Al principio se rió, diciendo que Tomás siempre había sido creativo, inventando personajes para juegos, pero al presionarla con detalles específicos, su voz titubeó y sonó defensiva. Eventualmente admitió que sus problemas conductuales eran más serios de lo que dijo. Un psiquiatra sugirió signos de trastorno de identidad disociativa, TID, antes conocido como personalidad múltiple, donde emergen personalidades alternas en respuesta a estrés o abuso infantil. Habían mudado 2 veces antes porque Tomás había sido expulsado de escuelas por episodios donde una personalidad agresiva tomaba control, llevando a comportamientos impredecibles. Estaba atónita, furiosa. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué puso en peligro a mi hijo? Sabiendo que estos episodios podían ocurrir de noche, luego hizo algo inesperado. Me rogó no notificar a la escuela explicando que estaban en terapia intensiva y que una expulsión más podría llevar a internamiento, rompiendo su familia. No supe qué decir. Parte de mí quería respetar su súplica como madre luchando, pero otra sabía que algo estaba muy mal y que otros niños podrían estar en riesgo. Solté un «está bien» y colgué antes de que respondiera, sintiéndome culpable pero protectora. Me dije que decidiría al fin de la semana, investigando TID en línea para entender mejor. Es un trastorno complejo, a menudo ligado a trauma temprano, con alters que pueden ser protectores o destructivos, y episodios de amnesia, pero no tuve chance. Ese lunes Tomás atacó a otro alumno en el recreo mordiéndolo en un arrebato. Fue lo suficientemente serio para que la escuela enviara un comunicado a los padres, aunque vago en detalles para proteger privacidad. Al final del día, supe que lo expulsaron indefinidamente. Intenté llamar a Laura, pero su teléfono estaba desconectado y el email rebotó. La situación era inquietante. Días atrás hablamos y ahora era inalcanzable, como si huyeran. No sabía qué decirle, solo que quería confrontar y alertar. No había otros números o emails en el directorio, solo ese. Días después la curiosidad me venció. Fui a su casa. Al llegar estaba vacía por completo. Sin camiones de mudanza, sin signos de prisa, solo ida, con un cartel de «Se vende» recién puesto. No tenía sentido cómo se fueron tan rápido, quizás planeado ante la inminente expulsión. Intenté buscarlos en línea, redes sociales y registros públicos, pero nada. Sin dirección nueva,
sin mención alguna en grupos locales o noticias escolares. Era como si nunca hubieran existido, borrando su huella digital. Eso fue hace mucho. Mateo no se afectó tanto, creo que lo olvidó con el tiempo, enfocándose en nuevos amigos y hobbies. Yo no. A menudo pienso qué podría haberle pasado a mi hijo esa noche en el sótano si, señor Raúl, hubiera tomado control total. ¿O qué ha estado haciendo ese chico Tomás desde entonces? Quizás en instituciones o mudando perpetuamente. Con el tiempo, investigué más sobre TIDE y supe que sin tratamiento temprano puede empeorar en la adultez, llevando a vidas caóticas. Eso me hizo cuestionar si Laura minimizaba para proteger, pero al costo de otros. Nunca supe más. Pero instalé alarmas en casa. Hablo abiertamente con Mateo sobre amigos extraños y señales de alerta, y hasta asistí a talleres de crianza sobre salud mental infantil. Esa experiencia me enseñó a no ignorar las señales rojas, por dulces que parezcan los padres, y a priorizar la seguridad sobre la cortesía. Historia 2. Mi crianza fue un poco convencional. Crecí en un hogar bautista sureño en una zona rural de Chile, del tipo donde no creíamos en fantasmas, pero estábamos absolutamente seguros de los demonios. Déjame explicar. Si algo extraño pasaba, no era un espíritu o alma errante, era algo más oscuro, algo bíblico, como posesiones o influencias satánicas descritas en las escrituras. Mi familia me inculcó eso desde pequeño. Rechazar demonios significaba rechazar la escritura misma, y las oraciones nocturnas incluían protecciones contra fuerzas malignas. Mi madre, sin embargo, era diferente. La fe era opcional para ella. No era atea ni agnóstica, solo indiferente, quizás por traumas pasados que nunca compartió. Decía cosas como, Dios y yo tenemos un acuerdo cuando la presionaba sobre la iglesia, evadiendo con humor sarcástico. Mientras yo me aferraba a la religión por estructura y estabilidad en un hogar inestable, ella se alejaba más, prefiriendo libros de autoayuda o caminatas solitarias. Era una de las muchas cosas que ampliaban la brecha entre nosotros, creando tensiones silenciosas en cenas familiares. No lo endulzaré, mi madre luchaba con adicciones, alcohol y pastillas recetadas, y problemas de salud mental que nunca quiso tratar, negando terapia como debilidad. Algunos días funcionaba, manteniendo el hogar limpio y cocinando comidas tradicionales. Otros estaba completamente loca, con episodios de paranoia donde acusaba a vecinos de conspiraciones. Intentaba no tomarlo personal, atribuyéndolo a su estrés laboral como maestra. Pero era duro para un niño ver a su madre desmoronarse. Mirando atrás, definitivamente tenía esquizofrenia o algo similar, con alucinaciones y delirios. Pero era una época diferente en los 80s. La gente no hablaba de salud mental como ahora, y el estigma religioso lo veía como falta de fe. Una tarde, tuve una pesadilla tan vívida que aún recuerdo cada detalle, como si se grabara en mi mente. En el sueño, estaba en cama cuando mi madre irrumpió gritando de rabia por algo trivial. Me agarró la muñeca con fuerza y me sacudió violentamente, sus ojos inyectados en sangre. Desperté sudado, el cuerpo rígido de miedo, jadeando en la oscuridad. Pero antes de sacudirme el sueño, pasó de nuevo, solo que no estaba dormido. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba, misma expresión de furia descontrolada, misma ira en sus gritos, mismas palabras acusatorias. Era como si el sueño fuera una profecía o precognición, un vistazo al futuro inmediato. Apenas logré empujarla y gritarle que parara, y se fue tan repentinamente como entró, dejando un moretón en mi brazo. Al confrontarla al día siguiente durante el desayuno, no recordaba nada. Parecía confundida, hasta herida por mi agitación, preguntando si había soñado. Me dije que era coincidencia, un solapamiento bizarro entre mi subconsciente, que conocía sus patrones de ira y sus humores impredecibles, pero parte de mí se preguntaba si era peor. Quizás una influencia espiritual como enseñaba la iglesia. Semanas después la oí gritar desde el patio trasero. Era un sonido extraño, no de pánico ni distrés, sino excitado, casi eufórico, como celebrando algo. No sé si tiene sentido, pero así lo describo. Una mezcla de risa y grito. Salí corriendo y me congelé. Mi madre estaba en el jardín sonriendo maníacamente,
sosteniendo una serpiente enorme de más de 2 metros con las manos desnudas, su cuerpo retorciéndose en sus palmas. Eso ya era terrorífico, pero hay algo que no sabes. Mi madre tenía fobia de por vida a las serpientes. No podía ni verlas en TV sin retroceder o gritar, raíz de un incidente infantil en el campo, pero allí estaba, agarrándola como un juguete, incluso acariciándola. Me dijo, «Ven aquí», con una voz distorsionada, y me indicó que la tomara como ofreciendo un regalo. Retrocedí negando con la cabeza. Literalmente dije, «Mamá, ¿qué diablos?». Pero la mirada en sus ojos, vidriosos y desconectados, me decía que no entendía mis palabras, quizás alucinando. Solo sonrió más amplio e inclinó la cabeza como intentando asustarme o probar mi fe. No pude lidiar. Me giré y corrí adentro, cerrando la puerta con llave, mi corazón latiendo fuerte. Miré por la ventana. Seguía allí ofreciendo la serpiente al cielo como en un ritual bíblico. Eventualmente la dejó deslizarse al suelo y entró como si nada, preparándose té. Cuando le pregunté después, se encogió de hombros como si inventara. Dijo que debía haber soñado y se negó a hablar más, cambiando tema a trivialidades. Eso no era nada comparado con lo que voy a contar. Ese invierno, mi iglesia tuvo un retiro nocturno en la capilla local. Estaba aliviado de ir. La iglesia era mi escape, un lugar con gente predecible y normal. Lejos del caos hogareño, mi madre me dejó, completamente sobria ese día. Hasta me besó la frente antes de irse, deseándome diversión. Alrededor de las 4:30 am, cuando nos acomodábamos para dormir en sacos en el piso, un golpe fuerte resonó por la capilla. Nos sentamos mirándonos confundidos. El golpe se movía, rodeando el edificio de forma imposible, como si viniera de paredes, techo y puertas simultáneamente. A veces sonaba de múltiples direcciones a la vez, rítmico y persistente. No era viento ni animal, era deliberado, circundando como si alguien o algo intentara entrar, quizás probando debilidades. El pastor, el único con llave, dormía en su oficina y no oía. Corrí a despertarlo temblando, y al entrar a la capilla, el golpe paró abruptamente. Abrió las puertas frontales y retrocedió asustado, tropezando. Allí estaba mi madre, descalza y sudada en el frío helado de la noche andina. Ropa desaliñada, cabello goteando sudor pese al frío, labios moviéndose en murmullos inaudibles, quizás oraciones o delirios. No reconoció al pastor. Sus ojos se clavaron en mí inmediatamente, ignorando a los demás niños. Una sonrisa lenta e inquietante se extendió por su cara mientras caminaba hacia mí, con pasos mecánicos. Quería correr. El pastor intentó retenerme, susurrando, «Quédate aquí», con voz temblorosa, pero me sentía impotente, como sin elección, atraído por una fuerza invisible. Subí al auto temiendo que hiciera algo violento, pero no. Se sentó al volante en silencio. El viaje a casa fue silencioso. No hablaba, no explicaba. No respondía cuando pregunté por qué estaba allí o cómo supo el horario. Al llegar paró en la puerta y me miró fijamente con ojos vacíos. Se quedó en silencio viéndome ir a mi habitación, como vigilando. Cerré la puerta, la aseguré con una silla y me quedé despierto horas escuchando cualquier ruido, temiendo que entrara. Por la mañana, estaba en la cocina cocinando desayuno, huevos y pan. Alegre y ajena a la noche anterior, tarareando una canción religiosa. Saltó al verme diciendo que iba a recogerme de la iglesia en ese momento, preguntando por qué había vuelto temprano. Sentí la sangre drenarse de mi cara. No recordaba golpear las puertas ni llevarme a casa. Era como si esa versión de ella fuera otra entidad. Era escalofriante. Esperaba que alguien, el pastor, un anciano, hasta un chaperón, dijera algo en la siguiente misa, pero nadie lo hizo. Como si no supieran qué pensar o peor, no quisieran involucrarse en asuntos familiares. Así trataban a mi mamá entonces, con piedad distante. Eso fue décadas atrás. Ella se fue hace años por complicaciones de su adicción, pero su memoria no me deja. Ya no sé si creo en demonios o lo sobrenatural, influenciado por mi crianza religiosa, pero no explico qué pasó. La explicación lógica es enfermedad mental, quizás esquizofrenia con episodios disociativos, abstinencia o algo más como bipolaridad no diagnosticada, pero los lapsos de memoria, el timing eerie, como aparecer exactamente después de mi pesadilla, como actuaba como otra persona algunas noches, aún me persigue. Con los años,
Investigué esquizofrenia y supe que alucinaciones y disociación pueden imitar posesiones, especialmente en contextos religiosos donde se interpreta como espiritual. Estudios muestran que culturas con creencias demoníacas a menudo misdiagnostican trastornos mentales, llevando a exorcismos en lugar de terapia. Eso me ayudó a procesar, pero las coincidencias aún me hacen dudar si había algo más, quizás psíquico o inexplicado. Ahora en terapia, hablo de eso para sanar el trauma infantil y educo a otros sobre salud mental para romper estigmas. Historia 3. Mi hijo mayor empezó a sonámbulo cuando tenía unos 8 o 9 años. Había oído de fases así en niños, así que no me preocupé mucho al principio. Era solo algo inquietante, pero nada grave que requiriera intervención médica inmediata. Soy de sueño ligero, así que ninguno de mis hijos podía moverse de noche sin que lo supiera, incluso con el ruido ambiental de nuestra casa vieja. Así descubrí su hábito. La mayoría de las noches despertaba y lo encontraba en el pasillo fuera de mi habitación, caminando un poco sobre los talones, balanceando el peso de pie a pie como en un trance hipnótico. Sus ojos abiertos, pero no veían nada. Esa era la parte que siempre me impactaba, creando una desconexión eerie. Para quienes han vivido con sonámbulos, saben de qué hablo. Su mirada pasaba a través de mí, vacía y distante, como enfocada en un mundo paralelo. A veces murmuraba algo inentendible, palabras suaves y arrastradas que sonaban como un lenguaje inventado. Otras, no hacía ruido, solo parado respirando lento y constante, lo que lo hacía peor al amplificar el silencio nocturno. Lo guiaba gentilmente a la cama, susurrando su nombre, diciéndole que todo estaba bien, usando técnicas que leí en libros de crianza sobre no despertar abruptamente para evitar confusión. Nunca recordaba nada por la mañana, preguntando inocentemente si había dormido bien. Las cosas escalaron meses después de darme cuenta. Una noche desperté por un sonido rítmico de golpeteo, como gotas de agua repetidas en un vidrio, solo que no llovía ni había fugas. Era suave, apenas suficiente para despertarme de mi sueño REM. Pensé que era parte de un sueño, un ruido lejano que mi cerebro medio dormido malinterpretó, quizás eco de un reloj distante, pero siguió, constante y deliberado, no esporádico como lluvia, a intervalos regulares y mismo volumen, como un metrónomo. Escuché tratando de identificarlo. No era la casa asentándose ni viento. Era preciso, casi mecánico. Al ver que no paraba, acepté que debía lidiar. Me senté y miré a la puerta de donde venía. Mi esposo dormía profundo. No quise despertarlo, aunque retrospectivamente debí por seguridad. Menciono que no tenía miedo, solo curiosidad, o lo habría despertado para chequear juntos. Salí de la cama a investigar, pisando con cuidado para no crujir el piso de madera. Al entrar al pasillo lo vi. Mi hijo facing la pared, su frente golpeando suavemente en taps lentos y medidos, como probando la solidez. Sus dedos rozaban la pared en ritmo con los taps, como intentando atravesarla o mapearla. Recuerdo llamarlo en voz baja. No reaccionó. Solo seguía moviéndose con esa determinación subconsciente. Algo en su movimiento me dio un escalofrío real, como si respondiera a un llamado invisible. Me acerqué, pero dudé justo antes de intervenir, temiendo interrumpir un episodio y causar desorientación. Gentilmente puse la mano en su hombro, sacudiéndolo lo suficiente para sacarlo del trance sin gritar. Parpadeó, retrocedió y como si nada me dejó llevarlo a la cama donde se durmió instantáneamente. No lo mencionó por la mañana y seguí mi rutina diaria. Pasó unas veces más, pero infrecuente, quizás una vez al mes. Pensé que era hábito de sonámbulos. Respuesta subconsciente a la pared, sentido interno de espacio que su mente soñante no contaba, quizás influenciado por sueños de exploración. Eventualmente lo superó. El sonambulismo paró, y el staring vacío en el pasillo se volvió un recuerdo raro que olvidé, atribuyéndolo a una fase de crecimiento cerebral, hasta que mi hijo menor empezó lo mismo años después, el sonambulismo alrededor de la misma edad. Al principio lo ignoré. Niños tienen fases, comportamientos se repiten por genética, ya que el sonambulismo es hereditario en un 50% según estudios. Era un cani que ambos empezaran igual, quizás por patrones familiares. No era solo eso, cómo lo hacía, parado en el pasillo balanceándose,
ojos abiertos pero desenfocados, moviéndose igual que su hermano mayor, con ritmo lento y erie, como movimientos no random sino guiados. Era inquietante. Sentía como revivir la memoria de años atrás, con el mismo pasillo tenuemente iluminado por la luna, pero empeoró. Una noche desperté por el golpeteo de nuevo, idéntico al de antes. Sabía qué vería antes de salir, y tenía razón. Allí, frente golpeando el mismo spot exacto, como intentando entrar a algo inexistente detrás. Era el mismo comportamiento preciso. Taps de frente medidos, dedos rozando en sincronía, cuerpo balanceándose levemente. Llamé su nombre, nada. Toqué su hombro, nada. Siguió golpeando, perdido en lugar profundo e inalcanzable, quizás un sueño vívido. Entonces me golpeó. Nunca vio a su hermano sonámbulo, al menos que sepa. Su hermano no lo hacía en años, y no hablamos de eso para no sugerir. No había razón para exhibir el mismo comportamiento. No solo vagar, sino parar en el mismo punto. Taps. Urgency misplaced como atracción magnética. Ese pensamiento me enfermó, cuestionando si era coincidencia o algo ambiental en la casa. Después de insistir suavemente, lo saqué del trance. Lo llevé a cama y arropé diciéndome que era una de esas cosas genéticas. Luego, como su hermano lo superó, no más sonambulismo, no más taps. No recordaba nada, y la vida siguió. Por años no pensé en eso. Lo olvidé entre rutinas diarias. Pero hay razón por la que cuento ahora. Mis hijos están en la universidad, y la casa es más silenciosa. Mi esposo y yo encontramos cosas para ocupar tiempo, como hobbies. Hace semanas decidimos renovar la casa en un suburbio de Lima, Perú. Es vieja, construida en los 1920s. Vivimos mucho, así que cambios menores. Pisos nuevos, pintura fresca, actualizaciones para refrescar y aumentar valor. Todo superficial sin demoliciones. Quitábamos papel tapiz viejo de los 70s cuando notamos algo debajo. Pensé en respaldo viejo o mancha de humedad, pero al pelar más, mi aliento se cortó. Un espejo antiguo estilo antique, con marco ornamentado y vidrio empañado, cubierto por alguna razón, quizás por moda o superstición. Mi primera idea: ¿por qué cubrir en lugar de quitar? Me sentí ridícula mirando el vidrio como si hiciera algo, pero no podía evitar sentir que no debíamos encontrarlo, como sellado por razón, quizás por creencias folclóricas donde espejos son portales a otros mundos, o capturan almas. Entonces me di cuenta. El espejo estaba en el spot exacto donde mis hijos golpeaban años atrás, alineado perfectamente. Los recuerdos inundaron y me quedé en shock, con un escalofrío recorriéndome. No había forma lógica de que supieran. No podían ver tras capas de papel y pintura, y sin embargo, ambos intentaban caminar a algo imposible de ver, como atraídos por un imán invisible. Olviden que estaban inconscientes. Era como si sus mentes soñantes detectaran algo. Inmediatamente quité ese espejo, rompiéndolo en pedazos por precaución supersticiosa, y lo tiré lejos. Pero aún me asusta todo. Debe haber explicación racional, como campos magnéticos o anomalías estructurales afectando el subconsciente, pero no la pienso. Con mi conocimiento, investigué sonambulismo y supe que es hereditario, y a veces involucra comportamientos repetitivos por genética o entorno, quizás disparados por estrés o ciclos lunares. Pero el espejo oculto añade misterio. En folclore latinoamericano, espejos cubiertos evitan que espíritus entren, o en Feng Shui bloquean energías negativas. Chequeé historia de la casa. Construida en 1920s por una familia que sufrió tragedias. Un suicidio frente a un espejo, según registros viejos, con rumores de hauntings que llevaron a cubrirlo. No encontré nada concreto en archivos, pero instalé detectores de movimiento. Consulté un parapsicólogo por curiosidad y hablo con mis hijos sobre sueños para monitorear. Esa pared aún me da escalofríos cada noche, y a veces creo oír taps lejanos.